Solo el 1% de las personas percibe lo que está a punto de descubrir. Si crees que conoces tu cuerpo, este mensaje te hará dudar incluso de tus certezas más íntimas. Detente, porque en menos de lo que dura un parpadeo, estarás al borde de una revelación que amenaza con transformar tu entendimiento sobre ti mismo para siempre. Olvida todo lo que te dijeron acerca de los límites que separan lo físico de lo invisible. Hoy voy a mostrarte que lo más cotidiano puede ser la puerta entre dos mundos. Es tan sutil, tan ubicuo y aparentemente trivial, que tu mente racional jamás pensó en mirarlo dos veces. Pero ahí reside la trampa sigilosa, una coreografía silenciosa que repites desde que alcanzas la conciencia y que, sin aviso, determina qué fuerzas te nutren y cuáles te despojan en lo más profundo de tu campo energético. ¿Has sentido ese momento? Aparece sin permiso, corta la conversación, vacía tus pensamientos, el mundo parece entrar en pausa y, de repente, tu boca se abre en un gesto ancestral. El yawn, el bostezo, ese impulso intraducible en palabras que nos iguala a todos en la vulnerabilidad y el asombro. Todos bostezamos, animales y humanos, niños al despertar y ancianos al caer la tarde. Y sin embargo, casi nadie entiende el precio invisible de hacerlo de forma inconsciente, porque lo que a simple vista es solo una señal de cansancio. En verdad es la bisagra que puede dejar tu energía desguarnecida, lista para recibir aquello que ni ves ni nombras. Este no es un relato de supersticiones gastadas, ni una añoranza de mitos pasados. Es una observación directa, un convite hermético a mirar en lo más hondo de los mecanismos de la vida. ¿Acaso no has notado que al bostezar pareces vaciarte por dentro, que una extraña ligereza o, otras veces, un súbito desánimo te invaden después? Hay, en ese instante suspendido, un intercambio que trasciende el oxígeno y el dióxido de carbono, un trueque sutil de vibraciones, heridas, memorias, y si cada bostezo fuera un juego delicado de ruleta rusa energética, donde el premio puede ser la limpieza del alma o la entrada de densidades ajenas que cargarás sin saberlo durante días. Piensa, ¿por qué nuestros ancestros, desde los sabios de Egipto hasta los chamanes amazónicos, se mostraban reacios a bostezar sin cubrirse la boca? Realizando gestos y signos rituales. ¿Por qué el bostezo era para ellos más temido que la simple fatiga corporal? No es una superstición vacía. Es la sabiduría codificada de quienes entendían que lo biológico es solo la máscara de lo espiritual, que la materia está perforada por flujos de intención y resonancia. Cada vez que abres la boca sin ser el guardián consciente de tu acto, corres el riesgo de dejar entrar o escapar algo que no eres tú. Deja que este pensamiento resuene en tu interior. El bostezo como ritual involuntario, como fractura momentánea del velo entre adentro y afuera. Imagina que tu cuerpo es una fortaleza sutil y tus labios el umbral que separa tu esencia de todo lo que vibra y lucha por entrar desde el exterior. Durante el día, eres tú quien decide con palabras, con respiraciones, con alimentos que atraviesa ese umbral. Pero cuando el bostezo te atrapa, la voluntad es suspendida y una inteligencia primigenia, más antigua que cualquier pensamiento, toma el mando, y esa inteligencia, como los sabios sabían, nunca da un paso sin sentido. Abre una puerta porque algo debe salir, o algo clama por ingresar. ¿Eres capaz de recordar alguna vez en que bostezaste y, al poco, sentiste que tu ánimo cambiaba súbitamente, que percibiste una carga, una melancolía importada de ninguna parte, o,
Al contrario, te has sorprendido bostezando frente a alguien y notaste cómo tu propio cuerpo se aligera, como si una niebla interna se disipara. No es azar, es el pulso mismo del intercambio. Descarga y absorción, emisión y recepción. El bostezo revela que somos templos en perpetuo diálogo con nuestro entorno, emisores y receptores de fuerzas, emociones y entidades que nos rozan aunque el ojo físico no sea testigo. Sin saberlo, vivimos inmersos en una red de energías en la que cada gesto, cada microacto, es lenguaje y pacto. Hoy la ciencia lo observa desde la distancia, atrapada aún en los márgenes de la fisiología, pero las culturas ancestrales intuían que el bostezo era un punto fractal de máxima exposición, una grieta temporal en la coraza que protege el alma. Por eso los rituales, por eso los gestos de defensa. No se trata solo de cubrir la boca por pudor o higiene, sino de mantener, aunque sea por un instante, el gobierno sobre el portón principal de la propia morada interior. Y aquí late la paradoja. Cuanto más insignes y sofisticadas nuestras formas de vida, más expuestos al bostezo inconsciente nos hemos vuelto. La urbanidad, las multitudes, los espacios cargados de historias y emociones ajenas, nos invitan a bostezar en serie, anodinos, sin percatarnos de la densidad de lo que flota a nuestro alrededor. Cada bostezo en una multitud es un eco, un contagio súbito, como una cuerda vibrando a la par de otra lejana. Pero, ¿de qué ecos te estás impregnando cuando permites que esta rendija se abra sin custodia? ¿No has sentido nunca, al entrar en una habitación recién disputada, el impulso irrefrenable de bostezar y seguido un cansancio inexplicable? No te preguntas por qué el bostezo persiste, tan contagioso, casi como un hechizo compartido entre extraños. Pregúntate entonces, ¿qué fuerzas realmente viajan cuando una fila de personas bosteza en cadena? ¿Acaso no estarás tomando, como quien bebe de un manantial mezclado con todos los ríos, las penas y las ansias de quienes te rodean? El bostezo es una grieta sagrada, una tregua temporal donde el cuerpo se permite resetear, pero también arriesga en esa apertura la integridad de su campo sutil. Es tu deber como aprendiz y custodio de estos misterios no actuar por inercia, no regalar esa apertura a las energías errantes del mundo. Ser el guardián de tu umbral implica msontumte. Primero, atestiguar el acto sentir, percibir, sostener la conciencia al borde del abismo minúsculo de ese gesto y, luego, proteger, porque en cada bostezo se juega una alquimia. Lo que expulsa tu cuerpo anhela no retornar, lo que aspira a entrar busca alojarse si le das chance. Esto que llamaste siempre rutina, es en realidad el drama silencioso del intercambio perpetuo. Nos enseñaron a temer a lo extraordinario, ignorando que lo extraordinario es la trama viva de lo cotidiano. Hoy, al recorrer este sendero junto a mí, estás tocando con la mente y el corazón uno de los secretos más antiguos, la soberanía del bostezo. Entrégate a esta observación. Reconoce, con cada inhalación y exhalación, que eres mucho más que carne y electricidad. Eres portal, eres centinela, y solo tu atención puede decidir qué cruza esa frontera cada vez que el bostezo emerge. Lo que el 99% ignora, tú ahora lo sabes. Eres uno de los pocos aptos para despertar, que este sea tu primer umbral. Piensa en la última vez que, sin motivo aparente, tu cuerpo fue asaltado por ese impulso sutil e irresistible. Un bostezo que emergió como una ola desde tus profundidades, atravesando tus costillas,
expandiendo tu pecho y abriéndose paso a través de tu boca en una grieta transitoria. Nunca has sentido que ese breve abismo, ese gesto casi invisible, llevaba algo que iba mucho más allá del acto mecánico de aspirar aire, que, por un instante, tu frontera personal se volvía menos densa, menos cierta. La mayoría de nosotros camina por el mundo con la certeza ingenua de que nuestro interior y nuestro entorno están firmemente separados, como dos realidades irreconciliables. Sin embargo, basta una simple observación para ver que todo es tránsito. Lo que parece cerrado, alguna vez se abre, y de las aberturas más inadvertidas el bostezo. Por excelencia brota un misterio tan antiguo como la humanidad misma. Desde niño habrás comprobado que bostezar no es una hazaña solitaria. Basta mirar cómo alguien se abandona a ese gesto primordial y tu propio cuerpo responderá, implacable, imitando el mismo espasmo, casi como si una sutil melodía inaudible pero poderosa viajara de un cuerpo a otro, inclinando voluntades más allá de la lógica. Los sabios antiguos observaban este fenómeno con la mezcla de respeto y temor que reservamos a los prodigios. ¿Por qué bostezamos en cascada, como tribu en trance, como lobos en la penumbra de la caza? ¿Por qué no imitamos con la misma vehemencia un estornudo o una tos? La ciencia nos habla de las neuronas espejo, de la empatía diagramada en su costado biológico. Pero ¿no queda ahí algo sin explicar? ¿Un eco más hondo y ancestral? Habrá quien diga que es simple imitación, pero basta observar el silencio cargado que precede a una ráfaga de bostezos colectivos para captar que se trata de una transmisión invisible. Hay algo que nos sincroniza, un pulso secreto que armoniza individuos en una resonancia que va más allá de la voluntad consciente. Los animales, más sabios en sus instintos, lo muestran sin esfuerzo. Lobos y perros se contagian el bostezo en una coreografía de alerta compartida, afinando su unidad invisible antes de arrojarse juntos a la acción. No lo hacen por aburrimiento ni por sueño, lo hacen porque intuyen. En la vibración del grupo, un cambio general de estado. Lo mismo sucede en las bandadas de aves o en los rebaños. Una onda, un suspiro, recorre la comunidad y todos se ajustan al mismo compás. Y los humanos no somos diferentes. Invisibles hilos de energía, de sentimiento y de intención cruzan el aire entre nosotros, y cuando uno bosteza, el otro recoge el mensaje aunque no lo comprenda. ¿Por qué? Porque en algún estrato profundo del ser, sabemos que el bostezo es mucho más que una simple reacción orgánica. Es la manifestación visible de un entrelazamiento energético. Ahora, imagina estar sentado en una sala silenciosa, rodeado de desconocidos. No hay palabras, no hay contacto, solo presencias dispersas, cada una sumida en sus pensamientos. De repente, alguien bosteza y, como si un portal silencioso se abriera en el espacio, el gesto se propaga. ¿Qué es lo que viaja de boca en boca, de pecho en pecho, en esa cadena ineludible? Los sabios antiguos decían que, en ese preciso instante, lo que emerge no es solo aire renovado, sino la vibración de un estado emocional común, un cansancio colectivo, una ansiedad latente, un deseo compartido de renovación. Es como si el bostezo fuera la chispa que enciende la sintonía de la tribu, alineando energías dispersas en una melodía común. Las culturas más atentas, aquellas que sabían leer el lenguaje secreto de los gestos, asignaban un peso sagrado e incluso peligroso al acto de bostezar en grupo.
No lo veían como un mero mecanismo biológico, sino como la apertura involuntaria de un umbral, una grieta por donde algo puede entrar y algo puede salir. De ahí que los ritos y costumbres alrededor del bostezo fueran tan universales. El respeto, el miedo, el reconocimiento de estar a merced de un flujo mayor, coloreaban siempre esos segundos. Cubrirse la boca era mucho más que un automatismo. Era un conjuro, una defensa contra lo inesperado, un sello simbólico para proteger la integridad del propio templo interior frente a las resonancias del colectivo. Pero el bostezo no solo viaja entre humanos. También es el lazo invisible que une a personas y animales, a los vivos y a los que ya no están presentes. Un bostezo puede cruzar el espacio sin palabras, como una llamada secreta entre almas que comparten un lazo profundo. ¿Quién puede decir sí cuando bostezas repentinamente sin razón? No hayas recibido de manera inconsciente la descarga emocional de alguien a quien amas, o incluso la huella energética de un lugar en el que acabas de entrar. Es posible que tu cuerpo, más sabio que tu mente, haya captado una perturbación sutil y haya respondido limpiando tu campo interior, mientras tu razón permanece ajena al movimiento. Por eso, cada bostezo encierra una cuestión inquietante. ¿Estás verdaderamente solo en tu experiencia o formas parte, quieras o no, de una trama mucho más vasta, donde cada acto corporal sirve de puente entre lo visible y lo invisible? El bostezo es una ventana microscópica a esa red de resonancias. Nos recuerda que, bajo la superficie de la cotidianidad, se juega una danza ininterrumpida de sincronización, de liberación y absorción de energías, de diálogo secreto entre cuerpos y almas. Así, el bostezo deja de ser un simple alivio fisiológico y se revela como un ritual cotidiano de comunión y ajuste. Es el lenguaje silencioso del alma colectiva, el latido compartido que, por un brevísimo instante, te conecta con el pulso universal. Mientras la mente se empeña en separar y nombrar, el cuerpo a través de este simple gesto se encarga de recordarte que no existe frontera absoluta, que todo es permeable, que somos, en última instancia, puertas abiertas a la experiencia del otro. La pregunta, entonces, jamás debe ser por qué bostezas, sino con quién o con qué estás entrando en sintonía. Porque cada bostezo, lejos de ser banal, es la señal inequívoca de que la energía viaja, de que estamos profundamente vinculados en una red donde nadie es, ni podrá ser jamás, una isla. Si comprendes esto, comenzarás a observarte como parte de una sinfonía invisible que pulsa más allá de las palabras y los gestos. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que bosteces bajo la mirada ajena o en soledad, comprendas que ese instante te está diciendo mucho más de lo que jamás podrá explicar la ciencia. En el umbral difuso donde la ciencia moderna extiende sus tentáculos y la sabiduría antigua custodia sus secretos, el misterio del bostezo revela una correspondencia insólita. Como un río subterráneo, el saber de los antiguos se filtra, inadvertido pero constante, en los laboratorios contemporáneos y las aulas de neurología, recordándonos que el cuerpo es, ante todo, un texto cifrado en múltiples lenguajes, porque aquello que los sabios egipcios intuyeron, lo que los magos caldeos y los médicos de Alejandría susurraron en las cámaras del silencio.
Hoy resurgen estudios sobre el sistema nervioso. El bostezo es mucho más que una simple sacudida involuntaria. Es una ceremonia fisiológica de trascendencia. Fíjate bien. En el propio centro de este acto tan cotidiano, opera un protagonista invisible, un hilo dorado que conecta el espíritu con la carne, el nervio vago. Esta arteria de energía, que desciende como una raíz desde el cerebro hasta las profundidades del abdomen, entra y sale entre el corazón, los pulmones y el plexo solar, modelando la marea interior de emociones, intuiciones y estados del ser. No en vano los antiguos representaban la energía vital como serpientes entrelazadas ascendiendo por la columna. Imagen especular de lo que ahora la ciencia describe como sinergias neurológicas y efluvios del sistema parasimpático. Es aquí donde nace la comunión entre dos mundos, el visible y el invisible, pues el bostezo, al desperezar el tejido profundo de los músculos faciales, pecho y diafragma, no solo provoca el enfriamiento del cerebro o la oxigenación, como dictan las explicaciones superficiales, también activa este canal magnético, el nervio vago, que enmarca nuestra percepción. Regula el pulso y hace brotar esa calma naciente después de la tormenta del miedo o la fatiga. Es un interruptor que nos lleva, sin pedir permiso, del tumulto a la serenidad. La ciencia lo constata. Durante el bostezo, las señales eléctricas que recorren el nervio vago descienden suavemente por la espiral del cuerpo, aquietando el corazón, afinando la respiración, como si una mano invisible apagara todas las alarmas interiores. Pero este apagón no es solo físico, es una preparación sutil para percibir lo invisible. Aquí lo fisiológico y lo energético se entrelazan, susurrando que no estamos solos en nuestra interioridad. Los iniciados lo sabían. En estos instantes de pausa, la percepción se abre como una flor nocturna. Así como las esfinges guardaban las puertas de los templos, el bostezo abre la puerta de la sensibilidad latente. No es casualidad que, tras un bostezo profundo, el mundo parezca más nítido, los sonidos más claros, las intuiciones más agudas. El despertar del nervio vago es también un despertar del ojo interior, la antena con la que sentimos frecuencias que no llegan a los sentidos comunes. Se dice que los antiguos sacerdotes egipcios, entrenados para reconocer los cambios en el flujo vital de su cuerpo, utilizaban el bostezo como método de diagnóstico y apertura a los mensajes del más allá. Una vía biológica para sintonizar el milagro invisible de lo real. Sin embargo, la científica modernidad, obsesionada por lo medible, ha tropezado con este misterio. Examina los datos. La activación del nervio vago durante el bostezo actúa como balanza en el teatro de la ansiedad. Cuando el pulso se acelera, cuando el cuerpo pulula con corrientes desordenadas, el bostezo lo reorganiza todo en unas pocas inhalaciones profundas, como un sacerdote que reordena el templo y silencia las voces discordantes. Y, más allá aún, la función del nervio vago se conecta casi accidentalmente con lo que en Oriente se llamó el hara, el centro de poder intuitivo en el abdomen, morada de esa voz interna que advierte sin palabras, que conoce sin razonamiento, el bostezo. Entonces, enciende el puente entre la razón y el instinto, entre la mente y el alma. Pero la paradoja es insoslayable. Cuanto más sutil y abierta está la percepción, más permeables nos volvemos a los vientos energéticos del entorno. A través del bostezo, no solo descargamos tensiones, también absorbemos con profusión vibraciones que flotan a nuestro alrededor.
La ciencia lo mira con recelo y habla de receptividad aumentada. Los antiguos, con temor reverencial, señalaban que al abrirse, el umbral pedía ser protegido. No es casualidad que en viejas culturas, los momentos de transición y apertura fisiológica estuvieran custodiados por rituales. Gestos, palabras, signos. Todo un arte de cuidar el portal para que únicamente lo benéfico pudiera cruzar el umbral. Porque el riesgo de la sensibilidad es la absorción. Bostezar en un bosque templado es recibir la bendición del prana fresco. Bostezar en un lugar de aflicción o discordia es beber sin querer el amargor de las energías rotas. Observa cómo la medicina de las antiguas escuelas y la neurociencia actual parecen orbitar a distinta velocidad alrededor del mismo misterio, el cuerpo como puerta, la conciencia como guardián. Bostezar se revela así como un acto que trasciende su biología y se adentra en el arte hermético de navegar entre mundos. Abre el cuerpo, pero también esculpe el cauce por donde corren las aguas invisibles de la percepción, la emoción y el ánimo. El sagrado nervio vago, explorado ahora por laboratorios en busca de tratamientos para la ansiedad, la depresión y los males del alma moderna. Reproduce bajo la mirada microscópica lo que los intérpretes de símbolos y alquimistas enseñaron bajo el brillo de lámparas de aceite. Sanar es también abrirse a lo invisible, pero con sabiduría, con respeto y plena atención. Por eso, no desoigas el eco antiguo que habita en el gesto de cubrirse la boca o el susurro de tu propio cuerpo tras el bostezo. Recuerda que cada apertura es una oportunidad de recalibrar no solo tu fisiología, sino también tu campo energético. Al activar el nervio vago, desciendes del vértigo de la mente a la solidez del ser. Descubres, quizás sin saberlo, que cada bostezo es una bendición y un llamado a cuidar tu templo. Así, en este entrecruzamiento de caminos, el de la ciencia que desvela y el de la tradición que custodia el bostezo se alza como el puente viviente entre lo que somos y lo que aún podemos llegar a percibir, y en ese instante suspendido, cuando todo se detiene en el umbral tras la exhalación profunda, te reconoces a ti mismo como portador y custodio de un saber que es, a la vez, antiguo y recién descubierto. En la geografía secreta de la existencia, cada transición es marcada por signos que pasan inadvertidos, custodios invisibles de umbrales donde la materia, la mente y el espíritu mudan de piel. El bostezo, este modesto espasmo que arranca desde lo más hondo del ser y se despliega como una ola silenciosa, es mucho más que un síntoma de cansancio o tedio. Es el sello biológico de un rito de paso ancestral cuando el cuerpo bosteza. No es solo el aire el que entra y sale, es la conciencia la que se recoge, se expande, atraviesa la frontera invisible que separa lo conocido de lo ignoto. En la penumbra entre la vigilia y el sueño, el bostezo se insinúa con un poder suave pero irrevocable. Es una llave, un inconfundible llamado de la fisiología al alma para prepararla a cruzar esa grieta que conduce a mundos etéreos. Cada noche, antes de disolverse en el océano del sueño, la boca se abre, pero no por voluntad, más bien por la urgencia muda de una inteligencia profunda que sabe cuándo es necesario desanclar. El bostezo antecede el desprendimiento de la conciencia, relaja la armadura del cuerpo, y en esa rendición permitida, los velos de la percepción se afinan.
Al regresar de los dominios oníricos, el bostezo es igualmente demandado. Convoca el espíritu de vuelta a la carne, lo recuerda a la densidad de la materia, le da otra vez peso y dirección en la realidad compartida. Pero el rito del bostezo no se agota en el ciclo del sueño, ni su misión se reduce a las intricadas liturgias del descanso. El bostezo es la señal viviente de todos los tránsitos, la melodía recurrente del cambio. Es la grieta por donde el día asoma a la noche, y la noche se retira ante el día. Pero también la muesca en la madera inmemorial por donde fluye la tensión hacia la calma, el dolor hacia el alivio, frente a un evento desgarrador. Cuando la emoción amenaza con sobrepasar los diques del autocontrol, el bostezo suele llegar. No lo llamamos. Aparece como una vieja conciencia que sabe cómo abrir una compuerta para que la corriente emocional circule, se drene. Después de una discusión feroz, en el silencio saturado de la reconciliación o el hastío, el bostezo emerge no como signo de indiferencia, sino como heraldos de una nueva energía que busca su cauce. Al igual que el río rompe la represa, el cuerpo usa el bostezo para arrastrar fuera lo que resulta ya insostenible. Las antiguas tradiciones, que nunca separaron el espíritu del cuerpo ni el cuerpo del mundo, advertían en este gesto habitual la marca de lo sagrado. Las parteras de los pueblos antiguos observaban a los recién nacidos bostezar apenas tocaban el aire terrestre. No era solo el inicio del aireado pulmón, sino la inscripción vibracional del alma en el tejido de la realidad material. El bostezo dibuja la línea entre lo prenatal y lo postnatal. Imprime en la carne la memoria de todos los umbrales que el ser habrá de atravesar. Y cuando la vida llega a su ocaso, en ese instante donde la respiración se retira como la marea, el bostezo puede manifestarse en los labios del que parte. Así se completa el círculo. Así lo que vino de la nada retorna a ese útero invisible que cobija la conciencia. La tradición chamánica lo sabía bien. El bostezo era el aliento último de la existencia. Y el espíritu lo usaba para transitar sin trabas el portal del misterio final. En lo cotidiano, cada emoción tiene su respiradero, cada estado liminal su propio ritual. El bostezo sucede en esos pasajes en los que el cuerpo y la psique deben adaptarse bruscamente a nuevas frecuencias. Te sorprendería advertir cuántas veces, sin pensar, bostezas después de haber sostenido una atención tensa, un miedo largamente reprimido, una alegría explosiva. El organismo ejecuta su purga, igual que la serpiente muda de piel agotada, en ceremonias indígenas, en prácticas místicas donde el trance consume y expande. Los participantes bostezan sin freno. En ese contexto, el bostezo es exorcismo, es el eco fisiológico de una liberación energética profunda. El cuerpo arroja memorias, dolores, duelos alojados en las grietas del alma. Cada bostezo es un canto de liberación, el exilio de una sombra, el renacimiento de una energía más pura. Y, sin embargo, el bostezo es también un puente entre mundos exteriores. Habla de la incesante danza de la percepción y el misterio de lo invisible. Durante los rituales de paso, el nacimiento, la pubertad, la muerte, el bostezo funciona como el testigo humilde pero inexorable de que la realidad entera es un tejido de umbrales, de mutaciones perpetuas. No se trata solo de la sucesión del sueño y la vigilia. El bostezo marca los límites entre la tristeza y la paz, la enfermedad y la salud, la ignorancia y el autoconocimiento. A cada paso de la existencia, cuando toca dejar atrás la antigua forma y abrazar lo nuevo,
El bostezo surge como el clarín de la adaptación, el susurro de la naturaleza recordándonos la flexibilidad primordial que sostiene a todo lo vivo. En los inicios del día, ese instante en que la luz burla las rendijas y llama al despertar el bostezo, es el himno silencioso que reordena el imperio interior. La conciencia se extiende por los miembros. La energía recorre cada celda y, con la boca entreabierta, el alma firma su retorno a la realidad del aquí y ahora. En la penumbra, antes del sueño, otro bostezo prepara el descenso a regiones donde el cuerpo y el tiempo se disuelven. Así, como centinelas de la puerta, los bostezos gobiernan los pasajes, ajustan las frecuencias, reprograman el flujo de la energía viva. Y si en la labor del parto o en el abrazo de la muerte el bostezo se insinúa, no es casualidad. Es la señal fisiológica de una conciencia que atraviesa el velo y se acerca más a la fuente o al destino. No menos sagrada es la función del bostezo al acompañar los cambios emocionales abruptos. Cuando el llanto se avecina, muchas veces lo precede un bostezo profundo. Es el mecanismo secreto que allana el camino a la catarsis, que licúa la tensión y permite que la aflicción fluya. Y tras el mismo llanto, al recuperar el equilibrio, el bostezo regresa para sellar el ciclo, estableciendo una nueva armonía entre el cuerpo y la emoción. En su humildad, el bostezo es el guardián de los equilibrios sutiles, el arquitecto de la transición hacia estados más genuinos de presencia. Nada en el gesto del bostezo es trivial, aunque sus movimientos sean discretos y su presencia parezca inofensiva. Donde hay umbral, hay bostezo, y donde el bostezo brota, es porque una frontera se va a cruzar, un estado se va a rendir en favor de otro, un nivel de conciencia va a sumergirse en lo profundo o a renacer en la superficie. Las tradiciones de los misterios supieron ver en este sencillo acto el testigo directo del alma en su perpetua travesía. Así, cada bostezo se transforma en una ceremonia, en un eco corporal de los grandes ritos cósmicos, en la expresión mudra de lo sagrado que habita anidado bajo nuestra piel. De este modo, a través del bostezo, el ser humano recuerda que toda existencia está tejida de comienzos y finales, de noches y amaneceres, de muertes minúsculas y renacimientos cotidianos. Y solo quien reconoce en ese gesto su pertenencia al rito universal del cambio puede transitar los pasajes de la vida con la conciencia despierta y el corazón abierto al misterio. Porque en el bostezo resuena la música antigua de la transformación, y en su eco profundo, el alma se prepara para el viaje. Se despide de lo que fue y se extiende en busca de la aurora. Cada acto de apertura encierra en sí la dualidad del universo. Así, cuando el cuerpo se entrega a la vasta marea de un bostezo, se produce, sin saberlo, un cruce de fronteras. Un pasaje donde la energía no solo se libera, sino que también convoca lo nuevo. Los antiguos, guardianes del misterio, contemplaban con reverencia esta doble corriente, conscientes de que el flujo vital jamás es unidireccional. El hermetismo no concibe el estancamiento. Lo que se expulsa crea el hueco necesario para el advenimiento de lo que debe ser. Como la copa alquímica, vacía para ser llenada de otro elixir. Cada bostezo abre una grieta en la muralla invisible del aura, dejando escapar los vapores densos, las exhalaciones silenciosas del sufrimiento y la fatiga, pero disponiendo el alma a un sutil intercambio cuyas leyes son más profundas que cualquier fisiología.
Quien ignora esta danza secreta está gobernado por las corrientes del entorno. El sabio, en cambio, reconoce la oportunidad que se fragua en el instante de máxima vulnerabilidad. Todo bostezo es, en esencia, un sacrificio y una invocación a la vez. Se deja partir lo antiguo y, en ese breve soplo de vacío, adviene lo inmanente. En los salones misteriosos de Kem, desde las columnas cubiertas de jeroglíficos, los iniciados contemplaban cómo la expulsión de los humores internos durante el bostezo coincidía con la apertura de canales sutiles, capaces de inhalar tanto el néctar dorado de la energía primordial como la niebla oscura de la confusión y la pena. No fue la superstición lo que dictó esta vigilancia, sino la comprensión afilada de que toda purificación deja tras de sí el eco de lo posible. La materia, transformada por el fuego gnóstico de la atención, acoge aquello que la intención permite. La alquimia interior se hace carne en este pasaje. Expulsar, depurar, es solo la mitad de la obra. Al exhalar, los viejos miedos, pensamientos rumiantes o incluso memorias residuales se disipan como el humo apresurado en la cámara del templo. Pero si el vacío queda desprotegido, sin la custodia de la percepción y el poder del verbo interior, lo denso retorna bajo otra faz, se cuela en las grietas, se posa en la piel áurica igual que el polvo sobre la piedra sagrada. Así lo advirtieron los textos ocultos. Toda liberación abre a la recepción. Todo acto de desapego es invitación tácita. Y la clave de la transmutación reside en el centro mismo de la conciencia, el mago, el visionario. No bosteza jamás como quien deja abierta la puerta en una noche de tormenta. Su bostezo es acto, es rito y es palabra. La conciencia despierta puede elegir que entra a habitar los recintos secretos del cuerpo. El entorno, esa vibración silente que impregna el espacio, penetra si el guardián interno duerme en la modorra de la costumbre, en el zoco atestado o en el camposanto cargado de ecos. El bostezo inconsciente absorbe la heterogeneidad de los afectos, la desolación, las ansias ajenas, igual que una esponja absorbe el agua turbia, pero allí donde la conciencia está atenta. El mismo bostezo opera como filtro áurico, la intención, delineada como un sello solar, atrae la energía más sutil, el prana luminoso, la shekinah de las tradiciones veladas. Lo que para el profano es azar, para el iniciado es acto deliberado de alquimia emocional, un pulido del espejo interno. Las escuelas gnósticas y los oficiantes herméticos designaron este pasaje invisible con nombres distintos, pero una misma certeza. La energía sigue al pensamiento. La vibración obedece al gesto dotado de intención. En la práctica, esto significa que cada bostezo debe ser habitado de conciencia, fundido en la determinación de liberar lo denso y convocar lo luminoso. Un bostezo en calma, sumido en la vibración de la gratitud o el recogimiento, invoca la sustancia sutil del entorno y la integra como otro hálito de vida. Por el contrario, el bostezo que resuena en la ansiedad, la prisa o la agresión, recoge la escoria anímica, la inestabilidad ambiental, perpetuando en el propio seno el ciclo de lo opaco. La sabiduría oculta enseña que toda expulsión energética crea un vacío no solo en la carne y en la sangre, sino en los corredores invisibles donde el alma dialoga con el cosmos. El axioma primordial de la naturaleza es horror vacui. Allí donde hay un hueco, el mundo corre a llenarlo. Así, el bostezo se hace nudo de destino.
Lo que se marche será reemplazado por aquello que el entorno y tu estado interno permitan. El iniciado utiliza este umbral no solo para purgar, sino para atraer las fuerzas que lo fortifican. Algunos ritos egipcios describen la visualización de la luz azul zafiro ingresando por la boca abierta, reconstruyendo los tejidos etéricos tras el exilio de la pesadumbre. Otros, en el libro de los muertos, narran la exhalación del alma descarriada y la inhalación del soplo de Ma'at, devolviendo armonía al Ka-bastardo. Quien comprende, abraza el bostezo como un sacramento cotidiano. Su atención, armada con la conciencia de los antiguos, es la única frontera verdadera. Sabe que la limpieza energética no es neutra. Tras cada liberación hay que vigilar el umbral. Dirigir el soplo de retorno, como el hierofante que renueva la lámpara encendida al final de la vigilia, para el hermetista. El bostezo, lejos de ser un evento trivial, revela la mecánica sagrada del intercambio eterno, el ciclo perpetuo de muerte y renacimiento que rige lo manifiesto y lo invisible. Así, la voz profunda de los maestros resuena. Vacía tu vaso, pero elige bien con qué lo llenas. El secreto es la conciencia, la calidad de la percepción en el instante de apertura. Cuando el cuerpo se entrega al gesto ancestral, la mente clara dirige el flujo, como el navegante que, aprovechando el soplo del Nilo, orienta su navío hacia el sol naciente. Un bostezo atento es un instrumento de poder. Es la oportunidad de purgar viejos efluvios y de anclar, gota a gota, la potencia vibrante del ser universal que todo lo renueva. El tiempo presente revela el antiguo arte. Cada acto es umbral, cada respiración, ceremonia, bostezar. Entonces, deja de ser azar para convertirse en rito de poder y autotransformación, la más humilde de las puertas, pero el más potente de los portales. El guardián eres tú. La conciencia es fuego, es barrera, es magneto. Así lo dictaron las tablillas herméticas, así retumban aún los ecos en las cámaras olvidadas de los templos. Nunca se expulsa sin recibir, ni se vacía sin renovar la copa. Y toda renovación, toda alquimia, sucede en ese instante en que el alma se hace dueña de sus umbrales y decide, en la mirada tranquila del interior, que siembra en el terreno fértil de su vacío recién conquistado. El acto de cubrir la boca al bostezar parece, desde lejos, apenas una costumbre, una delicadeza heredada o una simple cortesía aprendida en la infancia. Sin embargo, bajo esa capa de civilidad cotidiana, late una sabiduría antigua. Un vestigio de las escuelas que veían en cada gesto físico un eco de realidades invisibles. Imagina, por un instante, que tus manos no solo tapan, sino que sellan. Se convierten en guardianes silenciosos de un umbral sutil. La boca abierta, fugazmente, como la compuerta de un santuario donde se trenza el soplo vital y el soplo del mundo. Se ha dicho que los antiguos hacían de este gesto un mini ritual. No solo reprimían el bostezo por pudor, sino que, en el gesto de cubrirlo, afirmaban una frontera. Delimitaban el territorio de su propia energía ante la vastedad incierta que les rodeaba. Así, el cuerpo se convierte en templo, la respiración en un rito y la conciencia en guardián despierto. No es difícil intuir que, en ambientes densos, cargados de palabras no dichas o de emociones suspendidas, el bostezo puede adquirir la consistencia de una grieta.
Es allí donde el descuido deviene riesgo, y la apertura fortuita puede ser más que un simple reflejo. El aire que entra, la energía que se mueve, no son meros fantasmas de una biología impasible, sino vehículos de la vibración circundante, canales por donde lo ajeno puede deslizarse en nosotros y dejar su huella sutil. La mano levantada entonces se vuelve oración muda, afirmación tácita de nuestra soberanía. Aquí, este espacio es mío y me pertenece. No hay temor, sino dignidad. No hay superstición, sino conocimiento de la propia vulnerabilidad y responsabilidad de custodiarla. Cuando el bostezo irrumpe en medio de un tumulto emocional, en la marea de un metro abarrotado o a la sombra de un duelo, el acto deliberado de cubrirlo acompañado de una voluntad consciente actúa como muralla luminosa, como sello que permite la salida sin permitir la entrada. Así, la costumbre cotidiana se transmuta en ritual y la intención graba su marca en la fibra más íntima del instante. Pero la protección energética, como toda muralla verdadera, no se edifica solo a golpes de costumbre, sino que se fortalece a través de un tejido invisible. La intención consciente. Quien sabe lo que ocurre al abrir su portal entiende también que puede actuar sobre él, visualizar con el ojo interior, ese que nunca descansa que la propia mano irradia una luz cálida y firme, que el aire expulsado arrastra con él lo que ya no nos sirve, mientras una barrera sutil impide que lo externo penetre sin permiso. Es tanto un ejercicio de imaginación como un acto de poder. Cada afirmación susurrada quizá apenas audible, quizás solo pensada labra una contraseña vibratoria. Solo lo mío sale. Nada extraño entra. Lo invisible responde al mandato de la conciencia cuando ésta se pronuncia con claridad suave, como una campana que resuena en la penumbra sacra de un templo olvidado. Este acto minúsculo, casi inadvertido, puede convertirse en una tecnología espiritual de primer orden. El bostezo deja de ser pasivamente sufrido y pasa a ser dirigido, orientado hacia la purificación, la recarga y el refuerzo de los propios límites. La práctica constante cala, pule y refuerza el canal. Cada vez que se repite, la propia energía reconoce el patrón y lo respeta. Como antiguas ciudades cuyas murallas acaban siendo parte del paisaje y de la memoria viva de sus habitantes. Así se crea un escudo. No infalible, pues ninguna frontera lo es del todo, pero sí suficientemente sólido para permitir que la danza del intercambio energético suceda sin dejar en nosotros los residuos que no nos corresponden. La conciencia regular de este umbral, la atención amorosa y constante es la que transforma el mecanismo en verdadero amuleto. Entonces, surge una alquimia lenta. Proteger no es cerrar, sino aprender a dejar salir y entrar solo lo necesario, lo justo, lo saludable, el yon, lejos de ser evitado o temido. Se convierte en la campana que anuncia la posibilidad de un reajuste, una oportunidad de elegir. La mano sobre la boca, la mente en calma, la visualización serena. Son actos diminutos pero resonantes, que poco a poco van educando al cuerpo y al campo energético a reconocer la diferencia entre lo propio y lo extraño. Es, en el fondo, la educación del temple interior. El aprendizaje ancestral hoy casi olvidado de ser custodios atentos de nuestro recinto invisible. Algunas tradiciones aún susurran entre líneas la importancia de este pequeño rito protector. Otras lo han relegado al arcón de lo absurdo,
considerando el gesto una superstición sin fundamento. Sin embargo, la realidad vibratoria subyacente no se detiene ante prejuicios. El universo energético sigue operando. Las frecuencias se rozan, las influencias bailan a nuestro alrededor y en nosotros cuando menos lo advertimos. Por eso, quien despierta a esta dimensión profunda encuentra en la sencillez del acto una posibilidad constante de reencuentro consigo mismo. Una disciplina espiritual incrustada en la cotidianidad. Así, el bostezo, presidido por el reconocimiento atento y la custodia serena, deja de ser un peligro y se restituye como don, como portal que sabemos abrir y cerrar, como instante privilegiado donde el propio aliento se renueva y se protege, donde el ser se despoja de lo ajeno con gracia y acoge solo lo necesario con nobleza silenciosa. La conciencia actúa como el guardián final, el último filtro, el programador de este software tan antiguo como los templos y tan cotidiano como la respiración. Aquí, a las puertas del final de este sendero que es a la vez un inicio. Como todo verdadero retorno a casa, la voz se disuelve en el murmullo interior, invitando a que cada cual escuche el eco de su propia frontera. En la privacidad de cada bostezo, se oculta un instante de soberanía, una decisión íntima, una chispa diminuta del arte mayor, ser custodio de uno mismo. Y tú, que has caminado hasta aquí, sabes que a veces el umbral más sagrado es también el más humilde. Y tú, percibes ya ese temblor discreto que anuncia la frontera entre lo que eres y lo que permites. Deja la huella de tu presencia en este viaje, y si lo deseas, continúa explorando junto con nosotros los misterios que, aún no pronunciados, esperan ser recordados en la profundidad del silencio.